estamos a 5 días de la elección territorial en Antioquia y en Colombia, por supuesto, y hay muchos movimientos de los candidatos. Se espera que hoy martes se tengan nuevas reuniones intentando una alianza al otro lado, o mejor dicho, para contrarrestar la alianza de Luis Pérez Gutiérrez y Julián Bedoya. ¿Qué va a ocurrir en esta jornada? Ahorita, al menos de una hora, aquí estará Cristian Halaby, quien fue el convocante de la reunión de anoche, que comenzó a las 7 de la noche y terminó a las 9, pero no hubo humo blanco, aunque es importante conversación y acercamiento. A las 9 de la mañana hay una rueda de prensa que está convocada por Esteban Restrepo, también candidato a la gobernación de Antioquia. La invitación dice que él va a realizar una denuncia y un importante anuncio. Esa rueda de prensa está citada en la plazoleta La Alpujarra y ya contaremos un poco más de otros aspirantes. En detalle con Nuri Astrid Gómez, analista política aquí del equipo del Consejo de Redacción y de Teleantioquia es la elección. Nuri, bienvenida, buenos días. Muy buenos días, Felipe, Andrea, ¿cómo están todos? Y obviamente para toda Antioquia, que estamos a menos de 5 días, o sea, esto ya se llegó. Esto definitivamente ya no tiene vuelta atrás. Estamos con mucha expectativa, pero además muy emocionados por el compromiso que tenemos el próximo domingo. Nuri, ¿cómo ha visto todo este proceso reciente de las últimas horas? No solo el anuncio oficial, la confirmación de lo que supimos desde el viernes, pero que ayer a las 3 de la tarde confirmaron Luis Pérez y Julián Bedoya, esa alianza entre ellos, pero además la convocatoria de Cristian Halaby a reunión, la reunión del domingo de Luis Fernando Suárez con Andrés Julián, todo lo que está diciendo en sus redes el expresidente Álvaro Uribe de cara a la posibilidad de alguna alianza para fortalecer una candidatura a la gobernación. ¿Cómo ve ese escenario, Nuri? Bueno, es que definitivamente teniendo 9, 10 candidatos a gobernación, obviamente se necesitaba decantar, ya sea por encuestas, ya sea por realidad o lo que llamamos la política real, que iban a quedar 2 o 3 candidatos. Para mí esto va a ser un tema de una contienda de tercios específicamente. Tercios es 3. Exactamente, donde tenemos a Luis Pérez. Digamos que con estas alianzas, que lo más seguro es que el anuncio que tendremos a las 9 de la mañana sea también otra adhesión directamente a esa campaña. ¿Usted cree eso? Porque Esteban Restrepo dijo antier en la noche con un video, dijo, nada que ver, no. Yo soy todo lo contrario a lo que propone Luis Pérez, dijo Esteban Restrepo. La narrativa electoral es eso, la narrativa electoral para poder caldear un poquito y animar la contienda política es en eso. Entonces, digamos, el hecho de que se hayan sumado, digamos, personas como Julián Bedoya, que le da estructura real a Luis Pérez que antes no tenía, eso le da una fortaleza en unos territorios porque la votación de Julián Bedoya es realmente contundente y leal, digamos, al partido como tal. El hecho de tener a Andrés Julián en la otra orilla, porque es que aquí no vamos a trabajar ni de partidos políticos, esto no va a ser de contienda de política, sino de narrativas polarizantes, de narrativas, y es una narrativa anti-Petro, anti-Quintero, más que a favor de una Antioquia. O sea, nuevamente nos vamos a ver enfrentados a unas elecciones donde el voto en contra va a tener mucho que ver. No necesariamente el voto de acompañamiento y de que siguen a unos candidatos. El otro es Andrés Julián, obviamente con un apoyo interesante, con una derecha, es decir, con una derecha y con una narrativa anti-izquierda, que lo que va a buscar es movilizar una votación que no necesariamente es de partido, pero que sí moviliza una gran desafección que tiene el pueblo antioqueño en este momento ante el gobierno nacional y ante ciertos visos de no ser contemplado para el nuevo presupuesto nacional. Y por el otro lado está el grupo de Luis Fernando Suárez, con una gran cantidad, digamos, de votación que podríamos llamar de opinión. Uh-huh. ¿Sí? El voto de opinión aparentemente está en ese sentido. Y obviamente lo que está generando es una alianza de pequeños grupos políticos, un pedacito de los verdes, un pedacito de otros partidos que están relacionados y de movimientos que no están ideológicamente representados. Entonces esto va a ser una pelea de tercios realmente. Uh-huh. No sé si se logre consolidar un acuerdo entre Andrés Julián y Luis Fernando Suárez en ese sentido, porque
representan cosas muy diferentes y efectivamente el votante de Luis Fernando no va a llegar tan fácil a votar por Andrés Julián, que representa la otra orilla completamente polarizante, pero el votante de Luis Fernando sí votaría por... No, por Andrés Julián no tanto, pero veremos, pero de pronto el votante de Andrés Julián sí podría llevarse en ese sentido, siempre y cuando haya una posibilidad de negociación, un poco más pensando en cómo se va al otro lado. Yo creo que puede pasar lo que pasó en presidenciales el año pasado, que el hecho de no tener a un Federico en una segunda vuelta movió que la votación de la derecha se fuera hacia Rodolfo, que no representaba directamente ninguna ideología concreta. Nuri, ¿qué puede pasar ahí en esa intención de alianza entre Andrés Julián y Luis Fernando Suárez? Usted ya lo decía, cómo se decantarían los votantes de uno y de otro, pero ¿qué tendría que pasar para que uno de esos dos sectores ceda? ¿O ve definitivamente imposible que eso ocurra? Incluso el presidente Uribe dijo que las puertas estaban abiertas, que se le tenía aprecio a Luis Fernando Suárez y que esperaban. Y también quiero preguntarle si es imposible enfrentarse de tú a la campaña de Luis Pérez y Julián Rendón si no hay unión del otro lado. Julián Bedoya, si no hay unión del otro lado. Bueno, igual de todas maneras, a uno le dicen las encuestas muestran lo que quiere. Yo digo que las encuestas muestran lo que el cliente pague. ¿Cierto? Y eso también, Y eso también tiene una condición, y es que... Esa es una crítica seria al sistema de encuestas. Lo que pasa es que justamente se están utilizando las encuestas para generar una construcción y un imaginario de que alguien está ganando más que otro. Está bien. Finalmente, Luis Pérez tiene un altísimo reconocimiento en el pueblo antioqueño, obviamente gobernador, ha sido alcalde, y eso hace que esté tan vigente y permanentemente los medios de comunicación lo ponen de presente en las noticias, para bien o para mal. En ese sentido, finalmente, nosotros los seres humanos lo que terminamos es eligiendo realmente a quien acordamos. Nuestros votos pueden ser o por identidad, o por la racionalidad, o por la emocionalidad. Entonces, en ese sentido, digamos, el hecho de que se tenga un voto, digamos, por lo que se parece y por lo conocido, efectivamente en Antioquia y en Medellín nos vamos a ir por una votación de mejor malo conocido que bueno por conocer. Entonces eso va a ser un tema... Como en Argentina, entonces. Muy parecido. O sea, es un fenómeno latinoamericano realmente. Claro. Que el hecho de que las encuestas muestran lo que se quiere que se muestre, y no estoy diciendo que las encuestas sean mal hechas, sino que son usadas para crear un imaginario, una narrativa, y hace que los seres humanos nos subamos al carro ganador. No nos gusta perder, entonces siempre vamos a decir, ay no, ese es muy querido, pero no tiene pero no voy a votar el voto. Sí, esa es la gente. Sí, ese comentario ese es muy clásico. No, muy clásico. Ay, no, yo quiero pues yo no votaré el voto, yo me monto en este. Así es la cosa. Y entonces el sentido aquí es que se va a ganar es realmente quien gane la narrativa electoral. La narrativa electoral en ese sentido de anti-Petro, anti-Quintero, y segundo, quien considere que efectivamente es mejor quedarse en un terreno conocido, así sea malo, que empezar en uno bueno. Nuri, yo le quiero preguntar por la postura que tiene Andrés Julián Rendón. Ayer vimos esa reunión convocada por el candidato Cristian Halaby. A esta hora, hace unos minutos, en X escribió Mauricio Tobón. Ayer nos reunimos Luis Fernando Suárez, Juan Diego Chalabi y Mauricio Tobón pensando en Antioquia. Andrés Julián no asistió al encuentro, a todos nos dejó esperando. Es claro que su interés no es Antioquia. Ayer generosamente un espacio de diálogo por Antioquia y Andrés Julián lo rechazó, poniendo en riesgo al departamento en respuesta al trino del expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Usted cómo ve que Andrés Julián no haya llegado a este espacio? Es interesante, pero también es la forma como
se quiere decantar los últimos días de que yo puedo llegar solo, ¿cierto? El hecho de tener una, digamos, un aval del Centro Democrático y de ser tan fuerte en la narrativa polarizante de la derecha, o de lo que nosotros llamamos de derecha, porque realmente no es ideológico, sino es una narrativa netamente electoral, genera que se sienta seguro en ese espacio. Realmente lo que parece ser es que está esperando que llegue Luis Fernando a él, no al contrario. No al contrario, el hecho de que llegue él a reunirse habla de dos cosas. Uno, de una seguridad aparentemente de poder jalonar una gran cantidad de votación en ese sentido, hacia ese lado polarizante. Y segundo, es que no son tan fuertes, o sea, es decir, lo que tienen los otros 4 candidatos no refleja una capacidad tan grande de movilización de voto como el que está esperando que le llegue directamente a Andrés Julián. Bueno, hablemos, que a usted le gusta hablar las cosas claras, hablamos de cifras, números y cuentas. La palabra que a usted le gusta utilizar en su narrativa, es claro que hoy, a esta hora, como están las cosas con esta nueva coalición entre Luis Pérez y Julián Bedoya, el gobernador es Luis Pérez, es lo que le entiendo. Que Andrés Julián solo no va a ganar, Luis Fernando solo no va a ganar. Según le entiendo a usted, y es mi pregunta, la única posibilidad que esa tercería que usted la llama se convierta en 2 sería en que Andrés Julián se una con Luis Fernando para que sea una verdadera contienda, y si no, el que va a arrasar es Luis Pérez Bedoya. Completamente. Tendría que ser por ese lado. Nuevamente, tenemos un votante del centro, de centro derecha, que, digamos, trabaja con la narrativa del anti-Petro, anti-Quintero. ¿Sí? Sí. Y eso ha sido absolutamente exitoso. Claro. A pesar de que muchos candidatos a alcaldías, a consejos, se le tilda como tal, a pesar de que no sean. Es decir, en los municipios más pequeños, esa es la narrativa que genera de miedo, y el miedo está relacionado con, bueno, entonces es que nos van a quitar la salud, es que nos van a dejar sin cosas, nos van a dejar sin esto, nos van a dejar sin esto otro. Es decir, es una narrativa de miedo desde efectivamente lo que le va a pasar a cada ser humano si vota o no vota por X o Y candidato. Y es ahí donde entendemos que es más fácil pasar el voto de derecha, que es más anti, que poner uno de el que es más independiente, el que es más de opinión, a pasarse a una orilla como es la derecha. Entonces, es ahí que es necesario entender que esto se va realmente a generar o se va a decantar esta última semana justamente más por miedo electoral, más por miedo de quién llegue o qué nos van a poder quitar, a que efectivamente va a ser, digamos, una fuerza. Ahora, el asunto es que Suárez ha sido muy moderado, ha sido muy correcto en sus manejos, no se ha lanzado, digamos, a generar polémicas por ningún otro lado, se ha defendido, pero tiene el hecho de que muchos de los votantes colombianos y sobre todo antioqueños, que son apasionados y somos apasionados por el voto, van a buscar personas que tengan una voz un poco más fuerte que la de Luis Fernando Suárez, y es ahí donde no le pueden salir tan bien, digamos, las cuentas a Luis Fernando. Entonces es interesante lo que va a pasar, claro, porque va a depender de la generación de miedo que se tenga esta semana, ni siquiera de alianza, del miedo que se genere en el votante antioqueño. Quisiera explorar un poquito más la posibilidad de esas alianzas, pero miren, Nuri, hizo usted enojar y bastante a las toldas de Luis Pérez y de Julián Bedoya, quienes a esta hora y por acá en diferentes chats me están diciendo que esa posibilidad de llegada de Esteban Restrepo a la alcaldía, a la campaña de ellos, no tienen ningún asidero en la realidad, que eso no va a ocurrir.
Bueno, lo dicen desde las toldas de Julián y de Luis Pérez, no lo dicen todavía desde la de Esteban, que tendrá rueda de prensa a las 9 de la mañana. Entonces esperaremos a ver qué pasa con ese asunto. Pero los hizo enojar, que están muy molestos. Porque la de Albert entonces va, porque esa era la pregunta que hacíamos. Correcto. Albert va con Julián, acuerde con que esa en la Julián, semana correcto. anterior fue la gran alianza, Sí. de ya Albert va en el paquete completo con Julián. Pero ahí la Correcto. pregunta, Claro. ¿si va o no va? Porque es que Esa Albert puede decir, venga, ¿cómo así? Yo lo apoyaba a usted, hice un pero- encuentro con usted, pero no con Luis Pérez. O definitivamente se va. Pero le cuento, montado Felipe, ese en asunto. las reuniones Lo que pasa es estuvo que el tema de las Albert. alianzas también hace ¿cómo decirlo? Que se incumplan ciertos propósitos de campaña, ¿cierto? Entonces, hay unas narrativas que hablan mal de otros, pero al final, después de esas narrativas y de esos atentados casi que morales contra el otro, muy campantes llegamos a esas campañas. Ocurre también, pues está pasando. Es que también de hace hecho. parte de estrategias. Y la política son puestas en escenas. Y las puestas en escena son, uno tiene que cuidar también el tono, la forma, lo que dice, pero lo que importa es Claro. el efecto que tiene esa puesta en escena. Pero a ver, supongamos que se mantiene ese tridente, Luis Pérez, Andrés Julián Rendón, Luis Fernando Suárez. ¿Qué podrían hacer los otros? Los otros se están reuniendo con Luis Fernando y con Andrés Julián. Me refiero a Jalavi, a Juan Diego Gómez, Mauricio Diego Torre, Tobón. Mauricio Tobón. ¿Esos para dónde pegarían? Y además vuelvo al tema que acaba de decir, es que, por ejemplo, Mauricio Tobón le dio a todos con el tarro. Hasta los insultó en desarrollo de esta campaña. Ahora se reúne con ellos. Normal en política, ¿o qué? En política, nuevamente, son puestas en escena, es decir, es algo que los ciudadanos no entendemos del todo. No entendemos del todo que efectivamente, y sobre todo en lo que está pasando en estas elecciones, es que se convierte en un show. Eso se llama la política del entretenimiento, ¿cierto? Y lo que busca es, como el consumo de contenido político es tan bajo en la ciudadanía colombiana, solamente el 10% se consume algo de contenido político. Lo que pasa es que el contenido que estamos consumiendo ahora es el escándalo, el grito, el show, la denuncia, y eso hace que, digamos, genere mayormente emociones políticas y hace que tomemos, digamos, unas posiciones. Pero efectivamente, eso son puestas en escenas. Si vamos de pronto en la parte luego, cuando conocemos que realmente la política es un proceso de negociación, ahí es donde a muchos electores, a muchos ciudadanos, se contradicen y dicen, venga, pero estos pelearon ahora, entonces ¿por qué están negociando? Entonces son los dos procesos. Uno, los anuncios de mi posición está en contra porque se necesitan posiciones firmes, y segundo, también hay procesos de negociación, pero eso no lo entendemos la ciudadanía, digamos, de una forma tan fácil. Nos quedamos con, venga, estos están peleando y ahora ¿por qué si negocian? Pero es que la política se compone de los dos procesos, y el hecho del consumo político está relacionado con la forma y la cantidad de agenda pública que tengan las noticias políticas en la cotidianidad, y eso es lo que está pasando. Entonces son las dos cosas: la pelea, el hecho de enfrentarse y de confrontarse, porque eso le da cierto dinamismo a la contienda política. La gente lo que llama, hay que ponerle un poquito de picante. Sí, al pero eso tema también político. desencanta Pero cierto es electorado exacto. cualificado, porque Total. dice, esta es una mano de Total. torcidos todos. Pues, y lo digo como lo dicen en las calles, para que no nos vamos pues aquí a adobar la píldora. Un asunto, cual. Nuri, una figura que nos gustaría analizar. Cristian Jalavi, que seguramente usted ahorita se lo va a encontrar a la salida porque viene para acá. Un hombre que no marca muy bien en las encuestas, que en ninguna de las encuestas ha marcado, pero que se ha convertido en un liderazgo que incluso convoca reuniones y los Y le demás asisten. copian, asisten. Sí. O sea, ahí hay un liderazgo que es evidente y un hombre que de alguna manera le ha dado altura también a esta contienda. ¿Cómo analiza esa figura que viene del sector privado, de la dirigencia gremial, y llega un poco también como a poner conciencia y un poco de orden a este cuento, a este desarrollo de esta Y campaña? una a la campaña gobernación? bonita, las ciudades publicitarias son bonitas, el tema del turismo, el desarrollo, ¿cómo lo ve? La figura tanto de Jalavi como la de Robinson son Sí. dos figuras que aparecen completamente nuevas en el escenario político local. Y llama la atención porque siendo una voz tan mesurada,
pareciera configurarse como la nueva figura política que estamos esperando los antioqueños o están esperando los antioqueños. Es decir, un gerente con capacidad de decisión, con relaciones, centrado en lo que dice, con capacidad de argumento, pero sobre todo una gran capacidad de movilizar liderazgos hacia su lado. Es decir, tiene un arquetipo muy interesante porque es tiene una capacidad de hacer consensos, de dirimir y genera, digamos, una gran expectativa para las otras contiendas. Por dicho, estamos comprando futuro. Exactamente, se convierte en una figura bien interesante, y lo que pasa estos 4 años con él, con su representación y con su papel, va a ser vital, y no solamente para Antioquia, sino también para Medellín. Y rápidamente, porque se nos agota el tiempo, al candidato Luis Pérez le va a funcionar el discurso de no soy ni petrista ni uribista. Ni quinterista. Ni quinterista, eso la gente se lo cree. He ahí el asunto, digamos que por más que se diga que no se es, digamos la narrativa que se tiene, la narrativa y el imaginario que se tiene es que lo es. Entonces simplemente el hecho de negar algo, decir que no lo es, no le va a cambiar para nada el imaginario que se tiene entre las otras personas. ¿Por qué? Porque es que estamos hablando de una administración de 8 años anteriores, de un apoyo directamente en la alcaldía anterior de Medellín, y eso hace que a pesar de que aparentemente no tenga nada directo, el imaginario está creado. Y de eso no hay forma que lo baje, digamos, nadie, y menos en 4 días. Nuri, gracias. El escenario de alcaldía lo revisaremos después. Lo que pasa es que no podemos negar que el tema gobernación es lo que más se está agitando. Sí. Por estos días tiene un poco opacado el escenario alcaldía de Medellín, y es que está bien interesante y estamos a horas de definiciones que suponemos, Nuri, serán importantes, porque usted como otros creen que la nómina se depurará, se decantará un poco más antes del domingo. Sí, eso va a quedar en 3. Eso va a quedar en 3. ¿Así? Gobernación. Juan hace con la mano que 2. ¿Usted cree que 2? Está bueno el asunto. La gente va a tener Nuri Gómez. 3 opciones, pero en la realidad puede que se queden 2. Exactamente. Gracias, Nuri. Muy amable.